Amigos, amigas, tiempo de otra mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV, y me da mucho gusto recibir en nuestros estudios a Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, y al maestro Miguel Vadillo, director de esta revista. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Nancy. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Oigan, pues a ver, ayer hablábamos del fentanilo, de este tema, pues un tanto complicado que involucra a un anestesiólogo, médico cirujano. El presidente Andrés Manuel López Obrador también se ha referido al cártel o la mafia de las medicinas, y dice el presidente, lo voy a revisar para no ponerle ni quitarle, Nancy, porque esto es importante. Uno de los cárteles más importantes que hemos enfrentado es el de las medicinas, y ahí sí que se ponga el saco al que le quede, Nancy. Volvió a hacer referencia el presidente López Obrador el día de ayer en su conferencia matutina al cártel farmacéutico, porque si tú recuerdas, Vicente, ha sido uno de los más complicados a la hora de enfrentarlo, no porque no se quisiera, sino por la forma en cómo estaba estructurada incluso la ley. En México, lo que estaba en ley era que el gobierno, el sector salud público, solo podía contratar a intermediarios. Ni siquiera son las farmacéuticas, es decir, los laboratorios, sino intermediarios que adquirían estos medicamentos, y México no podía salir al mundo a licitar todo lo que se requiere, no solo en medicamentos, sino también en equipo médico. Y ahí se incluye instrumental, aparatos de operación, en fin, todo lo que requiere el sector salud. ¿Y esto por qué lo hicieron de esta forma? ¿Por qué lo legalizaron? Pues porque era un gran negocio, y una de las, digamos, de los señalamientos que hace el presidente el día de ayer, pues es justo esto, es uno de los más rentables cárteles que les ha tocado enfrentar como gobierno, y menciona esta cantidad de 200,000 millones de pesos que implicaba la compra de medicamentos. De esto, pues la propia Secretaría de Hacienda hace ya un tiempo, cuando se empezó a informar a la población, dio a conocer que 10 de estas empresas, muchas de ellas pertenecientes a políticos del PRI y del PAN, estaban concentrando más del 70% de estas adquisiciones, y una de ellas, una sola, concentraba el 30 o un poco más del 30%, es decir, un gran negocio multimillonario, pero además con una capacidad de intentar manipular al pueblo de México con todas estas campañas que, si lo recuerdas, han tenido que ver en uno de los casos con desabasto de ciertos medicamentos. Uno de los temas que más han explotado es terrible, porque se refiere a los infantes que padecen temas oncológicos, es decir, de cáncer. Otro tema que ahora traen es el de los medicamentos psiquiátricos. También han estado con todo el tema de las vacunas, estigmatizando ciertas vacunas como la Abdala de Cuba, como la Sputnik de Rusia, en fin, porque es una mafia, es que de verdad es una mafia. Y cuando se habla de empresas que lucran con la salud, no solo debemos de ver el tema, pues sí, que es muy obvio o evidente, que es estas contrataciones multimillonarias con todo lo que le saquean al erario de la nación, sino también el tipo de medicinas que vendían, porque muchas de ellas estaban alteradas, contaminadas, que es lo que pasó con el tema de las medicinas para pacientes con temas psiquiátricos. Esos medicamentos, lo dijo la COFEPRIS también hace tiempo, estaban contaminados con residuos de otras medicinas, y eso les hacía daño a los pacientes que lo consumen. Entonces era inviable que se siguiera dando este permiso para comercializar ciertos medicamentos, porque te sale más caro el tema de la repercusión que tiene el paciente por esta contaminación. Hace unos días, de hecho, aquí en una de las mesas de investigación Contralínea Sin Censura, Miguel, hablábamos de lo que publicaban ustedes, este entramado de Madrazo y de sus empresas farmacéuticas, que definitivamente tiene que ser incluido en esto que llama el presidente el cártel de las medicinas. Pues vaya trancazo, nada más por identificarlos así como un cártel. Es uno de los políticos que estaban metidos en el negocio de las medicinas, uno de los líderes políticos priistas, hay que decir. Hay más políticos
hay dueños de medios de comunicación también metidos en estos negocios de las medicinas. Era un negocio muy lucrativo, como bien lo explicó Nancy Flores. Y esto que presentaba el presidente de la lista, que finalmente también ya se conocía, estas 10 empresas, vemos que estaban consumiendo cerca del 80% de los 300,000 millones con los que se compraban medicinas o compraba medicinas el gobierno federal. ¿Cuánto de este dinero realmente eran medicinas? Porque hoy hablan de desabasto. Bueno, es que antes verdaderamente era un desabasto completo. Nunca te daban medicamentos en los centros de salud como era el IMSS o el ISSSTE, la Secretaría de Salud. Hoy sí hay abasto de medicamentos. Hoy no tienes que ir a comprar. Ahí mismo te la dan con la receta que te da el doctor. Antes sí era un problema esto. Es decir, no solamente eran intermediarios en la venta de medicinas, equipos médicos, etcétera, sino que además se robaban el dinero público. Es decir, no entregaban lo que decían, no entregaban, y lo que entregaban era con sobreprecio, de ahí que era un desfalco descarado que cada año se cometía en el país. Y el gobierno federal, con dinero de los mexicanos, los impuestos, se pagaba todo esto. Pensar que en este periodo del gobierno de Peña Nieto, 300,000 millones en medicamentos y solo 10 empresas vendían casi el 80%, pero además empresas, como bien lo dice Nancy, porque esto es muy importante, Vicente, no son laboratorios, no son empresas farmacéuticas, son intermediarios que se habían metido al negocio porque como estaban en el poder mismo, entonces tenían facilidad de que les dieran los contratos a ellos y las leyes estaban hechas para eso. Al gobierno mexicano le costó mucho trabajo romper estas disposiciones legales para poder ir directamente a los laboratorios, a las empresas en todo el mundo a comprar el medicamento donde se tuviera y a precios más económicos, ¿no? El cártel de las medicinas detrás también de campañas políticas para, por ejemplo, evitar la desaparición del Seguro Popular, de la incorporación de este IMSS Bienestar, etcétera, 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 que desmontaría pues su gran negocio, ¿no? Esto de ser intermediarios, dicen bien, que es donde se quedaba gran parte de la inversión, entre comillas, del gobierno en otras administraciones, Nancy. Y para que se entienda bien, o sea, eran coyotes, o sea, viles intermediarios, o sea, el coyotaje que se conoce, ¿no? Que tú para qué necesitas un tercero si puedes ir directamente al laboratorio y comprar lo que se necesita. Entonces sí, detrás del financiamiento de muchas campañas mediáticas, muchísimo dinero de por medio, no solo porque, claro, es un gran negocio, estos 200, 300 mil millones de pesos que se supuestamente invirtieron en salud en el sexenio de Peña Nieto, sino además y sobre todo porque estos pues grupos empresariales, imagínate tú, no tenían que contratar maquinaria, no tenían que contratar personal, sino simplemente personas que hicieran el trámite de la contratación y entonces ya iban con los verdaderos laboratorios, productores de estos medicamentos o de estos equipos médicos, pero tú lo único que haces es ser gestor, ¿no? El coyote ahí en medio, que no necesitas gran infraestructura. Entonces imagínate la cantidad de negocio, los miles de millones que se embolsaban año con año. Por los miles de millones y por el modus operandi, es que estos son los representantes de lo que tanto ha dicho el presidente, los que gobernaban para unos cuantos, el tráfico de influencias, el peso político de estos personajes señalados, entre ellos Roberto Madrazo, para ir, traer y quedarse con una muy buena lana. ¿Qué digo una buena lana? Miles de millones de pesos, como se ha establecido, Miguel. Es tanto el dinero que ganaban que vemos, solo como ejemplo, a Roberto Madrazo y a su familia, a sus hijos, cómo ahora pueden financiar otro tipo de proyectos que estén en contra de todas las políticas públicas y de las obras sociales, ¿no? O sea, es tanto el dinero que ganaron que pueden gastar cualquier cantidad de dinero hoy en día en medios para difundir todo lo que pueda ser adverso a la población y al gobierno federal. O sea, era un gasto descomunal el que hacía el gobierno federal en medicamentos, en equipos para la atención de la salud y no se traducía en un buen servicio médico público nacional.
Y bueno, pues estas empresas se quedaban con todo este usufructo del dinero, y ahora los vemos financiando precisamente, y es concretamente Roberto Madrazo, financiando a grupos opositores, financiando planes, campañas de desprestigio, y a base de mentiras y difamaciones, ¿no? Es lo que están dedicados, pues. Así es. Antes de ir a otros temas, Xóchitl Gálvez en la Fiscalía General de la República y la sonrisa que parece que se le está borrando, parece que hoy Xóchitl Gálvez está más preocupada que nunca. Hablar, por ejemplo, del tema migrante, que es muy complicado, pero que el presidente ha retomado para señalar a los políticos estadounidenses por su hipocresía. Déjenme preguntarles, porque a mí me llama mucho la atención esta campañita, esta nueva campañita que advierto desde la oposición contra los libros de texto, Nancy, hasta conferencias de prensa para quejarse amargamente de que se incluyó por ahí en algún libro de texto el fraude del 2006. Yo decía temprano en el programa, pues es que la historia la escriben los que ganan, ¿no? Y por cuántos años ganaron ellos y nos vendieron su historia como quisieron. Bueno, pues ahora hasta dicen que se eliminó el libro de matemáticas, y no me sorprendería que utilicen nuevamente las vías legales para impedir la distribución de los libros de texto que ha garantizado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero pues así la oposición, Nancy, opuesta a todo lo que huela a López Obrador, lo que huela a 4T. Este tema a mí me gustaría iniciarlo diciendo que la educación es un derecho humano, y siempre desde el conservadurismo, desde la derecha, se le ha visto como un servicio, y es lo que quisieran, la privatización de la educación. Entonces se entiende su malestar en torno a los libros de texto, pues no es nuevo. Ya también el presidente lo recordaba en una de sus conferencias matutinas de esta misma semana, que eso mismo ocurrió cuando los libros de texto llegaron por primera vez gratuitamente a todos los mexicanos y mexicanas para garantizar precisamente el acceso a la educación, por lo menos de carácter básico, es decir, la educación primaria y secundaria. En ese mismo contexto, decir que no sorprende que ataquen estos libros de texto, porque ellos sí utilizaron y como bien dices, Vicente, toda esta infraestructura del conocimiento de forma corrupta, es decir, a tratar de adoctrinar a las personas en un pensamiento que nos llevaba al individualismo, que no nos dejaba ver exactamente cómo fue la historia. En los libros de texto pues no se narran este periodo tan atroz del neoliberalismo, no se explica a los niños pues esta parte de la historia que nos revela por qué estamos en ciertas condiciones actualmente. Entonces, esta acusación de que se trata de un adoctrinamiento, que el hecho de poner pues un capítulo de la historia, o sea, nadie está inventando nada. El fraude electoral se cometió, y hasta Vicente Fox, que anda muy deslenguado a últimas fechas, pues volvió a referirse al tema del desafuero, ¿no? Como si hubiera sido para él de verdad un momento en el cual violar la ley le iba a permitir impedir que López Obrador llegara a la presidencia, que en aquel momento pues sí ocurrió, ¿no? Al final cometieron este fraude, y ahora resulta que ese tipo de historia no les gusta porque no les acomoda a sus intereses. Pero todo lo que ellos hicieron durante estos años del neoliberalismo fue justamente utilizar toda esta pues literatura para, primero, impedirnos conocer bien nuestro pasado, incluso para no sentirnos orgullosos de nuestro pasado, sino al contrario, sentir vergüenza hasta de la pobreza, como si eso fuera algo que te describe como persona, en el sentido de que te hace menos frente a los demás. Entonces a mí me parece que es una más de este pensamiento conservador, y pues hay que tomarlo así. Evidentemente es una campaña con mucho dinero también. Campaña en medios. Veo solo como ejemplo Fuerza Informativa Azteca, libros comunistas.
Diferentes sectores de la población alzaron la voz para frenar la distribución de los libros de texto gratuito debido a la carga ideológica comunista que existe en sus contenidos. Híjole, qué cosas. Y luego veo que académicos piden frenar el reparto de los libros de texto de la 4T. Recaban firmas en change.org contra la distribución, exigen que los libros sean revisados por especialistas y maestros. Y luego, advierte AMLO, no retirarán libros, desoyen cuestionamientos de padres y expertos sobre textos. Y me puedo ir así en esta campaña en medios, veo que también desde la vía legal, pues han intentado detener la distribución de estos libros de texto gratuito, Miguel. Fíjate que todos estos preocupados por los niños, preocupados por los niños y niñas, por la educación y demás, son todos estos que han buscado por todas las vías la privatización de la educación. Lo que para ellos es la educación es un negocio, es una forma de obtener dinero. No les importa la niñez, no les importan la educación en este país, no les importa el analfabetismo, tanto el analfabetismo real como el analfabetismo político, que de este hay muchísimo todavía. No les importa eso. Para ellos es un negocio y siempre han buscado tratar de privatizar la educación. Y uno de los cabecillas de estas redes, pues es Claudio X González, por supuesto. Ya lo escuchábamos en varios videos que circulan en las redes sociales de cómo insultaba a los maestros con groserías, ¿no? Llamándoles delincuentes, llamándoles cualquier cantidad de cosas, adjetivos. Pero bueno, en el fondo también, Vicente, hay otro negocio que quiero que comentemos, y tiene que ver el negocio de la producción de los libros de texto. Este gobierno, cuando entró, rompió con ese negocio que significaba la producción de libros de texto. Les quitó el negocio a empresarios que lucraban con esto también. O sea, no solamente es el contenido, sino el negocio de la impresión de los libros de texto. Se imprimen millones y millones de libros. Era un verdadero negocio que la Comisión Nacional de Libros de Texto, en colusión con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, se vinculaban a empresarios y les otorgaban los contratos leoninos, que también aquí ha habido austeridad en este gobierno. Y eso habría que decirlo, porque se enmarca en todo esto que es la educación de los niños y niñas de este país, ¿no? O sea, un negocio por todas las vías, no solamente tratar de desaparecer las escuelas públicas, privatizarlas o crear una élite para que pudiera pagar estas escuelas, y bueno, que no pudiera pagar simplemente se quedara sin estudiar, que es gravísimo, ¿no? Pero también en la producción de los libros de texto, era un negocio descomunal y que tenían ciertas empresas que, como ahora lo vemos en las medicinas, también esto sucedía en los libros de texto, ¿no? Fíjate, la carga ideológica de la que hablan, ¿no? Creo que no es coincidencia que creo que es diputado local de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, en donde está resurgiendo la ultraderecha con su propio partido político y toda la cosa, diga, de nombre Francisco Sánchez, para que quede con todas sus letras: nuevos libros de texto populistas son fentanilo para la niñez de Chihuahua. Dice Francisco Sánchez lo que es, ¿no? Sí. El mayor daño que dejará el gobierno populista de López Obrador será en la educación. Los nuevos libros de texto son peligrosos como el fentanilo para la niñez. Entonces, no toques los libros porque te hacen daño. Yo también entiendo por ahí el mensaje. Claro, y eso es lo que claro. quisieran. Eso es lo que quisieran, Nancy. Y el peligro es que agarren el gobierno, como es un gobierno opositor, pues de una manera en la cual sí impidan que los niños tengan este tipo de materiales en las escuelas públicas. Pero pues vamos a ver cómo se desarrolla. Yo nada más sí quisiera que reflexionemos en colectivo por qué les molesta tanto
que se tome las riendas de la educación pública, y primero es porque a ellos les convenía una sociedad analfabeta en los dos sentidos que decía Miguel, en el sentido de no tener la capacidad para leer, para escribir, para sumar, para restar, etcétera, porque eso te permite una sociedad manipulable, y todavía si le sumas el hecho de que esa sociedad es analfabeta política, pues todavía más. Y mano de obra barata, Nancy. Es que son muchas cosas, o sea, te permite manipular a las personas para que crean que por su propio esfuerzo van a salir adelante y se van a enriquecer, como Xóchitl Gálvez lo hizo con su negocio de gelatinas. Entonces tú debes aspirar a que tu negocio pegue de tal manera que pues vas a ser rico algún día, ¿no? Pero entonces tienes que levantarte a las 4 de la mañana, dormirte a las 12 de la noche, dormir solo 4 horas, porque tienes que tener jornadas extenuantes para medianamente conseguir el alimento. Pero el esfuerzo es individual, es lo que te meten en la cabeza, ahí sí, con un adoctrinamiento que viene desde que somos muy pequeños, donde nos pues meten esta idea de que debemos competir con los otros niños en vez de hacer equipo. Entonces lo que hacen es desmontar la idea de colectividad, y entonces lo colectivo es comunista. Entonces quita lo colectivo y vuélvete individualista, porque tú solo tienes que, con tus herramientas, salir adelante. Cuando, si vemos todas las condiciones que tiene la mayoría de personas, pues nos damos cuenta que un niño que no desayuna, un niño que tiene que caminar 2-3 horas para llegar a su escuela, llega cansado y llega sin un rendimiento intelectual importante, pues evidentemente no va a aprender. Entonces, todas esas condiciones hacen que se perpetúe la pobreza, la miseria, la marginación. Y eso es lo que ellos quieren precisamente. Entonces, que no pensemos en lo colectivo, que no pensemos en que existe una forma de gobierno distinta a lo que ellos aplicaron durante todos estos años, y que es a lo que quieren regresar, que es la corrupción, porque también no hay que olvidarlo. Parte de su adoctrinamiento tenía que ver con la idea de que todos somos corruptos y por eso pagamos mordidas. Entonces, como desde lo más básico, que es si chocas o si te multan en la calle o si te encuentran haciendo algo indebido, entonces tú pagas una mordida. Entonces eso justifica todo un sistema de corrupción que permite a los que hacían estos libros de texto gratuitos tener grandes negocios a costa de la educación pública, o que permite la privatización de los derechos, o que permite las farmacéuticas. O sea, al final ese adoctrinamiento es el que nos llevó a la situación que estamos teniendo ahora. Y ante la campaña fuerte en medios, intensa, la Secretaría de Educación Pública, y lo de la jornada, vamos a ser sinceros, pocos medios le dan cabida, espacio a la réplica del gobierno, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, la SEP, informó que ha cumplido escrupulosamente el desahogo de requerimientos judiciales en referencia al amparo interpuesto en contra de la impresión y distribución de los libros de texto gratuitos para educación básica para el ciclo escolar 2023-2024. Luego que el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México emitiera por segunda ocasión un llamado en el que establece un plazo de 24 horas a la Autoridad Educativa Federal para cumplir la suspensión definitiva que otorgó la Unión Nacional de Padres de Familia, con la que condicionó la impresión y distribución de los libros de texto gratuitos. Destacó, y cito, en observancia al principio de legalidad, se encuentra en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos, sintéticos, que han constituido la base para la elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos. La dependencia federal, o sea, la SEP, señaló en un comunicado que a la fecha no ha sido notificado oficialmente del requerimiento de amparo. Sin embargo, indicó que en cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación. La SEP reiteró que ha sido respetuosa de cada acuerdo judicial de los que ha sido notificada. De acuerdo a datos oficiales, la distribución de los libros de texto sigue avanzando en todo el país, pues en la mayoría de las escuelas y almacenes estatales ya se han entregado los materiales educativos de 1º a 4º grado de primaria, mientras que los textos de 5º y 6º grado de primaria
debo de informarle con esto que leo del periódico La Jornada, están llegando a los puntos de distribución de diversos estados. Pues con razón están enojados también, porque no se detiene a pesar de los intentos de parar desde diferentes trincheras. Hablan incluso de errores, el colmo de los colmos, lo que leí ayer, una opinión de Ciro Murayama. No sé si lo vieron, no sé si estaban al pendiente. Ciro Murayama, el exconsejero del INE. Se los voy a compartir, porque la verdad cuando lo leí dije yo, vaya que si están muy, muy enfermitos para decir estas barbaridades, personajes como Ciro Murayama, diciendo que el multiplicar mangos aleja a México del Estado laico, porque es hacer referencia a la multiplicación de los panes en un pasaje bíblico. No, es una locura. Es que, digo yo, ¿cómo Ciro Murayama va a dar clases en la UNAM? Estoy buscándolo porque eso fue lo que me provocó risa. Ciro Murayama, aquí está. Bueno, se va de sabático, ¿no? Sí es cierto. Pero fíjense, yo la verdad me sentí pues hasta preocupado que este personaje, haciendo alusión a la opinión de Luz de Teresa, investigadora de la UNAM, que dice, en el libro de segundo de primaria intentan ilustrar lo que es la multiplicación y ponen el dibujo de 4 mangos multiplicados por 2 mangos. Eso no tiene ningún sentido conceptual y no aclara en ningún sentido lo que es la multiplicación para los estudiantes. Bueno, para el debate, ¿no? Pero Ciro Murayama dice, el artículo 3 de la Constitución dice que la educación ha de ser laica, pero este gobierno quiere enseñar matemáticas como si fueran un pasaje bíblico, como si las cosas pudieran multiplicarse a sí mismas. No multiplican los panes, pero sí 4 mangos por 2 mangos. Ineptos. No es broma, no es broma. Bueno, ¿Qué onda con esto? Pero que nos digan si sí pusieron el resultado con 8 mangos o qué, faltaría algún mango. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado? Vamos a ser sinceros, ¿cuántas veces hemos escuchado los ejemplos? Yo me acuerdo de primaria, los ejemplos de las manzanas. ¿Qué diferencia hay entre mangos y manzanas? No sé. Pero es un clásico. Mira, este ayudante de Lorenzo Córdoba, que ahora lo traes a cuento, pues es hechura de Lorenzo. Y todavía recordamos aquella conversación de Lorenzo con quien era Edmundo Jacobo, el polémico Edmundo Jacobo, en donde hablaba de una reunión que había tenido con un indígena, ¿no? Y la burla que hacía de él, de su forma de hablar y demás. Estos son estos personajes, ¿no? O sea, realmente, ¿quién los puede tomar en serio? Una vez que dejaron el poder, desaparecen. Por supuesto, muchos medios siguen yendo a ellos porque son parte de la campaña en contra de todas las políticas públicas. Y hasta en esto se tienen que sumar, que esto pues lo mencionamos a manera de ejemplo y de risa, porque pues es un ridículo lo que está haciendo Ciro Murayama, ¿no? Pero es parte de esto de señalar situaciones en los libros de texto, parte de la gran campaña, ¿no? Y ahora que hablabas esto del socialismo y el comunismo, acaba de hacer unas declaraciones, un discurso, el presidente Lula de Brasil, en el que dice, me acusan de que soy comunista, me dice, me acusan de que soy socialista, y contrario a lo que todos pensaban, él contesta, para mí eso es un orgullo, o sea, que me digan que soy eso, ¿no? Esta ideología en este país de Brasil, ¿no? O sea, me da risa porque Lula a los 4 vientos dice, soy eso y más, ¿no? Y acá, bueno, dicen que los libros de texto tienen estas características. Oigan, ¿y qué me dicen? ¿Cómo ven el caso de Xóchitl Gálvez? Que como que ya le cayó el 20. Bueno, en una entrevista, por cierto, con Proyecto Puente, si recuerdo bien, allá en Sonora, porque estuvo en mi Sonora querida, tierra consentida de dicha y placer, mostró su nerviosismo al ser cuestionada sobre sus empresas. Habla de una empresa y se le olvidaron las matemáticas a la ingeniera. Dice, no, pues mi esposo es dueño del 30% de las acciones, yo del 80%,
mi hija del 20% y se le fue. Llegó a un 200% de acciones. Bueno, con esas matemáticas y no con mangos necesariamente, me queda claro que no se le pegó nada en la universidad a Xóchitl Gálvez. Con esas matemáticas llega a la Fiscalía General de la República, porque como nada debe, nada teme, llega para que le enseñen las carpetas de investigación que hay abiertas en su contra, y eso sí, solitaria. Los del Frente Amplio Opositor, pues yo creo que no encontraron la bicicletita para acompañarla, pero llega ante la Fiscalía General de la República sin muchas risas, sin tantos chistes, y creo que ya le cayó el 20 a Xóchitl Gálvez. ¿O cómo ves, Nancy? Hay un tema que yo creo que es el que más le preocupa y tiene que ver con este esquema de haber tenido contratos como delegada y con inmobiliarias, y eso podría estructurar un esquema similar al del cártel inmobiliario que ya se investiga en la Benito Juárez, pero pues para la Miguel Hidalgo. Y por otra parte está todo este ingreso multimillonario para empresas pequeñitas, que en realidad pues ella es lo que intentaba decirnos, ¿no? Que son empresas familiares, pero con un ingreso de 1,400 millones de pesos. Evidentemente no se trata de empresas pequeñas, y por supuesto que le preocupa que entre la unidad de inteligencia financiera al detalle, porque hay que recordar que la UIF tiene herramientas para rastrear no solo los ingresos, sino también hacia dónde se va este dinero, cómo se triangula desde otros lugares, si realmente quien reporta estar ingresando esos recursos multimillonarios es la persona que se dice, si hay algún tema que ampare ese movimiento de efectivo, de recursos, de transferencias, pues eso es lo que más le ha de preocupar. Y ahora esto que decías de que llegó sola, pues fíjate que yo como que noté que en ciertos medios intentaban decir que llegó sola porque pues ella se vale por sí misma. No, pero nos habla en realidad de otro tema. ¿Y dónde está el pueblo que la respalda, que tanto desea que haya tiro entre el presidente López Obrador y ella? O sea, ¿dónde está el pueblo que la impulsó, ¿no? A o en esta idea de que era un globo y habría que inflarla. O sea, ¿dónde está lo que tanto nos han querido vender como espejos en la conquista? Hablando de hipocresía política, va a Sonora, en donde están muchos pueblos originarios, los mayos, los yaquis, los seris, solo por mencionar 3, y se va y se reúne con la crema innata, con los empresarios, con la gente que puede. Yo me pregunto, pues no es incongruente que alguien que dice que es del pueblo, por el pueblo. Sí, alguien que dice que es indígena. Pues sí. Bueno, dice, el que nada debe, nada teme, dice Xóchitl Gálvez. Soy empresario desde hace 31 años. Todos mis contratos están en orden, son las empresas de la familia. Pues dicen que el pez por la boca muere, políticamente hablando. Las empresas de la familia, de las que el esposo es dueño 30%, ella 80%, la hija 20%. Y se preguntarán muchos a lo mejor, ¿por qué está raro eso? Porque da 130% y debería de darnos 100%, que es lo lógico, lo real. Bueno, pues yo creo que hay muchas respuestas que tendrá que dar Xóchitl Gálvez, por lo que no dejó constancia, por lo que no había ella reportado y que le ha ido saliendo en diferentes medios de comunicación independientes, Miguel. Claro que está preocupada, y muy preocupada. Y esta evidente preocupación se sustenta en que sabe lo que hizo, y este es el punto de lo que planteaba Nancy. Al ser delegada de una demarcación política en la Ciudad de México, le otorgó contratos a las empresas inmobiliarias constructoras en su propia delegación, y esas mismas empresas esas empresas constructoras contrataron a sus empresas, a las de Xóchitl Gálvez y su familia, para
distintos servicios. Si eso, Vicente, no se le llama conflicto de interés, ¿qué es el conflicto de interés? Está más que probado y está denunciada en la fiscalía Xóchitl Gálvez, de tal manera que sí tiene de qué preocuparse, ¿verdad? Y esto de llegar sola en bicicleta, que además maneja bastante mal, como hemos visto, y debe tener cuidado, no vaya a caer por ahí, es una estrategia, ¿no? Pensaron que pues estas estrategias que hacen todos estos publirelacionistas, asesores, superasesores de imagen y demás, está siendo ya cuidada por todo este grupo que comanda y coordina Claudio X González, ¿no? Estos asesores caros que cobran bastante por dar consejos de esta naturaleza, y Xóchitl, bueno, pues ahí anda en su bicicleta para arriba y para abajo, pasando de una campaña a otra. Estaba la campaña de que podían asesinar a algún periodista, a alguna aspirante a la presidencia, concretamente Xóchitl Gálvez, que es digamos, la aspirante más fuerte de la oposición, y se les cae esta circunstancia, porque algo muy claro decía el presidente: ¿para qué se va a atentar contra una persona que las encuestas está 30 puntos abajo de donde estamos nosotros, ¿no? Y que ya, por cierto, censuraron ese programa, ya fue retirado. Ya fue bajada. Ya fue bajada en la conferencia de prensa donde se presenta esta encuesta, que es contundente y evidente. Entonces están buscando, es parte de todas estas estrategias, pero la investigación sí está preocupada. ¿Por qué? Porque primero no va a ser presidenta de la República. Segundo, su gestión como en el Senado termina el próximo año. Y entonces, ¿qué sucede? Se queda sin fuero, Vicente. Y una investigación que dé curso, pues de no alcanzar ella alguna otro puesto plurinominal en la Cámara de Diputados, va a tener que enfrentar la justicia. Entonces sí tiene de qué estar preocupada Xóchitl Gálvez. Dice Xóchitl Gálvez en el chacaleo que se hace alrededor de ella: ser empresario no es ningún delito. Y señaló que ojalá hubiera más empresarios en el país y no un talegón como ciertas personas. Su ofensa al presidente Andrés Manuel López Obrador o a sus hijos, porque dice que a ella no le van a encontrar algo como la casa gris. No, ya le encontraron algo peor. Pero es que no se le está señalando por ser empresaria, se le está señalando por el tráfico de influencias, por el conflicto de interés de ser empresaria y usar su poder como funcionaria pública, como servidora pública, para beneficiar a su empresa, que es otra cosa totalmente distinta a que la critiquemos por ser empresaria, ¿no? Digo, si es buena empresaria o mala empresaria es otro boleto, pero un servidor público no puede usar su puesto para beneficiar a su empresa, que es exactamente de lo que se le está señalando, Nancy. Además, empresa contratista del gobierno, o sea, ese es el tema. De la delegación donde ella está. Y no hay que olvidar el asunto, Vicente, de que ella ha mentido en diversas ocasiones, o sea, a lo largo de todo desde 2015 que se le descubre esto por el periodista independiente Julio Cerroa, pues ella empezó a decir, bueno, es que no tenía contratos con el gobierno, bueno, es que eran 4, bueno, es que son 14, ¿no? Y después cuando el presidente empezó a insistir, es que reciben miles de millones de pesos, que me lo demuestre, eso no es cierto, eso es falso, le sacan los de los 1,400 millones de pesos, ¡ay! Todo el aparato del Estado en mi contra, o sea, ¿cómo? Pero si hace 3 días habías dicho que eso no era cierto, ahora que te lo sacan, entonces sí es cierto, y además todo el aparato del Estado en tu contra. Es una persona que ha mentido sistemáticamente y que utiliza, pues sí, esta pues propaganda de la derecha sobre la casa gris. De la casa gris ya hemos hablado, Vicente, que hasta el propio autor descalificó su investigación, pseudo investigación periodística, que después acabó siendo un libro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ya vimos cómo fluye el dinero ahí en Mexicanos contra la corrupción, ya hemos hablado de eso, que pagan más de 1,5 millones, 2 millones, 3 millones por reportajes, pseudo reportajes, y pues claro, cualquiera que no tiene conciencia de clase, que no tiene principios, va y vende su alma al diablo, ¿no? Eso ya lo hemos hablado.
Pero, o sea, Xóchitl Gálvez, a diferencia del hijo de Andrés Manuel López Obrador, ella sí era servidora pública y aún así hizo contratos con el gobierno. Al hijo de López Obrador no le cuadraron nada, ni siquiera era su casa. Ella sí tiene cuentas por 1,400 millones de pesos. Por eso está preocupada, aunque diga que es falso, que no está preocupada y que solo fue ahí a dar la cara porque no tiene nada que esconder. No, va ahí para ver exactamente qué es todo lo que tienen y cómo puede empezar a mover las cosas para ocultar parte de su riqueza. Seguramente si le escarban bien las autoridades, pues se podrá ver cuántos presuntos ilícitos se habría cometido, pero por lo menos podemos sospechar, sí, que hay un tema similar al cártel inmobiliario, por lo que ya se ha ido documentando desde la conferencia matutina. Segundo, que pues por lo menos huele mal que ella fuera empresaria y funcionaria en esta dualidad que se le da mucho a todos estos personajes y que también, no hay que olvidarlo, tiene enjuiciado a alguien que utilizó un esquema similar, que es García Luna, ni más ni menos, que también era funcionario y empresario al mismo tiempo, ¿no? Si está preocupada Xóchitl Gálvez, ¿estará preocupado Santiago Krill? Vi que escribiste de eso en tu columna, Miguel, y pues obviamente, si hablamos de opacidad en el caso de Xóchitl Gálvez, si hay alguien opaco, y lo has estado señalando y se ha estado investigando, lo hemos mencionado en diferentes mesas de investigación contra Línea Sin Censura TV, es el que pues nomás nos está ahí jugando con lo de me voy, no me voy como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Miguel. Está en discusión eso, por supuesto, el partido Morena, aliado con PT y Partido Verde, están solicitando la renuncia de Santiago de la presidencia de la Cámara de Diputados. Él sigue negándose a entregar la presidencia. Aferrado al fuero, más bien. Y no, eso va a continuar, o sea, porque nada más dejaría la presidencia, realmente va a continuar con fuero. El punto es que también quedaría en esa misma posición otra panista, es decir, el PAN no perdería la presidencia de este órgano legislativo. Sin embargo, bueno, pues él es claramente un aspirante a la presidencia de la República y como tal, como servidor público, pues tiene que rendir cuentas, Vicente. Me parece que está disputando con Xóchitl Gálvez quién puede ser de los dos, y todavía hay más aspirantes a la presidencia del parte de este grupo opositor, o que al menos quieren competir, de tal manera que es desigual mantenerte en la presidencia de la Cámara y estar disputando internamente con todos los integrantes de estos grupos opositores la candidatura, ¿no? Estas investigaciones o carpetas que fue a revisar Xóchitl Gálvez a la Fiscalía General de la República, ¿tienen el potencial de tumbarla como aspirante a pesar de contar con fuero? ¿Cómo ven ustedes? Yo creo que no, o sea, yo creo que más bien le preocupa a largo plazo porque ella sabe que no va a ser presidenta de la República, entonces está pensando más hacia el futuro, o sea, qué tanto se conoce ya de su riqueza, pues, supuestamente o presuntamente mala vida, y hasta dónde podrían llegar las investigaciones. Eso es lo que realmente le preocupa, porque claro, está consciente de que ella no va a ser la presidenta de la República. Y en el ridículo ya mayor, legisladores como Kenia López Rabadán van ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para acusar a este gobierno de violar los derechos humanos de los aspirantes del Frente Amplio opositor. Digo, nada más por mencionarlo y no dejarlo fuera de pues estaban diálogo. Acostumbrados a la impunidad, en donde ellos como gobierno federal, bueno, pues tenían esa posibilidad de hacer lo que querían, ¿no? No rendir cuentas, ocultar, hacer negocios al amparo del poder público, que este es el caso de Xóchitl Gálvez acá, ¿no? Traficar con influencias. Entonces, cuando llega un nuevo gobierno y empieza a investigar todo esto de los cárteles inmobiliarios, bueno, pues es una realidad en la Ciudad de México y seguramente es una realidad en todos los estados de la República. El abuso
de constructoras en complicidad con políticos para hacer negocios, ¿no? Recibir sobornos a cambio de otorgar permisos que violaban las normas, ¿no? Ya que están poniendo en pantalla el equipo de producción el tema del cártel inmobiliario en la Benito Juárez, increíble que haya posibilidad, el propio presidente mencionó a Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez, que exista esa posibilidad de que termine siendo el candidato de la oposición cuando han caído tantos a su alrededor, ¿no? De su círculo más cercano, pero de ese tamaño están en la oposición. Y un tema que me gustaría abordar en esta última parte de la mesa Contralínea Sin Censura TV, el tema migratorio. ¿Por qué? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy crítico de personajes como el gobernador Abbott de Texas, como Ron DeSantis de Florida, y al final tiene que analizarse, debatirse y hasta digerirse mucho de lo que se tiene que hacer del lado mexicano en este fenómeno migratorio que tiene muy ocupadas a las autoridades estadounidenses y también mexicanas. ¿Cómo ves esta situación, Nancy? No es un tema fácil, no va a ser fácil ni para este gobierno ni para que venga, y hay que decirlo así. Y es uno de los temas que nos permite ver también un cambio en la política pública de México respecto primero al trato hacia migrantes en términos de territorio nacional y segundo, cómo se ve hacia afuera, porque por una parte este tema migratorio nos permite entender que el presidente, después de muchos sexenios donde los gobiernos mexicanos estaban absolutamente sometidos a las políticas de Estados Unidos y no defendían a nuestros connacionales, por primera vez hay una defensa férrea de los migrantes mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos de forma honrada. El presidente López Obrador ha defendido en muchas ocasiones a nuestros migrantes, no solo por lo que significa también para el país en términos de remesas, por cierto que llegaron a un nuevo récord al cierre del primer semestre de 2023, sino sobre todo porque se había perdido mucho en los migrantes este orgullo de ser mexicanos y eso se entiende porque había un abandono desde México, como si ya te fuiste expulsado por la pobreza, por la violencia, pues ya no me importas, o sea, para mí quedaste borrado y a ver quién te defiende, defiéndete tú solo. Y ese es un cambio importante. A nivel interno, se busca pues que el paso de los migrantes primero no sea objeto de violaciones a sus derechos humanos, que no sean objeto de violencia, pero también se busca que no sea necesario que migren. O sea que las condiciones de la región, que es, pues sí, por una parte Norteamérica, pero sobre todo Centroamérica, tengan oportunidades de trabajo, oportunidades de vida, y de ahí que otra de las políticas en materia migratoria, por supuesto, tenga que ver con llevar estos programas exitosos de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro también a Centroamérica, exigirle a Estados Unidos que coopere en este ámbito, así como anda cooperando en las guerras, ¿no? Que también coopere en el desarrollo regional de América para impedir lo que quieren que se impida, ¿no? Que es la llegada masiva de migrantes. Y en ese mismo contexto se entiende que el presidente defienda nuestra soberanía ante pues políticos que en realidad se dedican a hacer pues politiquería a costa de los mexicanos, de los migrantes, con este tipo de muros como las boyas ahí en Texas, ¿no? Con el gobernador Greg Abbott. O sea, se entiende que es parte de esta misma defensa que nos muestra un camino también distinto de cómo enfrentarnos a un gigante que es Estados Unidos, al cual se estaba acostumbrado que el gobierno mexicano se sometía a todos sus intereses. Y se enfrenta a una situación con mucho honor, con mucha autoridad moral, con mucho humanismo, diría el presidente, porque dice que se va a atender a los migrantes en la frontera. Y ya con eso demuestra que no estamos
al mismo nivel, cuando del otro lado están poniendo boyas con navajas, cuando le están pidiendo a los agentes de la patrulla fronteriza que tiren al río a niños, a ancianos, a hombres, mujeres, y bueno, pues ante esto, bien lo dice Nancy, demuestra un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de hecho creo que tenemos un video de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera precisamente sobre este tema. Muy bien. Bueno, del comportamiento migratorio, después de la modificación, ¿no?, a la ley, el título 42, ¿a eso te refieres? ¿Que sí, qué ha pasado después de eso? El balance. Sí, la verdad que ha habido una disminución en la migración. Ha ayudado mucho este medio que se abrió, este camino que se abrió, el trámite que se puede hacer, ayudó mucho que terminando esta norma se decide establecer este mecanismo. Estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el final del título 42 habla de una disminución y de hecho pide que le dejen las gráficas para que Greg Abbott entienda que no es militarizando la frontera cómo se resuelve un fenómeno, una situación como la que se está viviendo en la frontera, mi querido Miguel. Fíjate que este grave problema mundial que es la migración generada por la desigualdad, la injusticia, gobiernos autoritarios en el mundo, pues es muy importante lo que hace el actual gobierno mexicano. No solamente estableció programas y planes para Centro y Sudamérica, Centroamérica sobre todo, como esto que mencionaba Nancy, estos proyectos en el cual está invirtiendo dinero público mexicano para crear empleos, para que la gente se quede allá en sus países de origen o tenga oportunidades de vida, tenga empleo y en consecuencia tenga salarios. Y es con Sembrando Vida precisamente, generando un ambiente para mejorar el clima en el mundo, ¿no? Sino también ha logrado convencer, fíjate nada más con estos programas y con todo lo que ha planteado López Obrador, al gobierno de Estados Unidos, al presidente Biden, para que ellos también cambien esta forma de apoyar, como dicen ellos, a otras naciones que realmente apoyaban bélicamente o con armas o con equipo bélico para contener la migración. No, él ahora los ha convencido de lo que se está haciendo, está funcionando y está entregando ya a Estados Unidos, me parece que fue la cifra $40 millones, que es poco comparado con lo que decía Nancy, comparado con lo que está aportando a la guerra, a Ucrania en la guerra contra Rusia. Sin embargo, ya hay un cambio de planteamiento político en la toma de decisiones para apoyar a los migrantes en sus países de origen, es decir, que no salgan de su país, que tengan empleo, que tengan salario y que tengan para comer. Ese es el punto central de todo esto. Entonces esto es muy positivo, Vicente, este cambio que se está dando. Por cierto, en este conflicto, en esta guerra entre Ucrania y Rusia, el presidente dijo tener disposición y voluntad de jugar un papel por la paz. Las grandes académicas de México como Denise Dresser, hasta eso le critican al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nada más para cerrar, dicen algunos, ¿para qué se confronta el presidente? Lo critican por responderle a los republicanos, por criticar a los republicanos. Bueno, pues no caen en saco roto. Dan Crenshaw hace unos días, el representante de Texas, dijo, pues vamos a ser sinceros, no va a haber ninguna acción militar contra México, como se cree el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que vean que sí escuchan las mañaneras, para que vean que sí están al pendiente del lado estadounidense y que no es nada más ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador lo que dice, y en esto en clara referencia a como una disculpa a Dan Crenshaw de,
yo no quería que se pensara que estaba promoviendo, solicitando una acción militar en México por el tema de los cárteles de la droga. Hay nada más para cerrar, Nancy. Es muy importante mantener esta postura firme de decirles no se les va a permitir ni siquiera solo el dicho, o sea, porque sí, claro, del dicho al hecho, pues falta, ¿no? Pero ni siquiera eso se les va a permitir. Y es importante porque eso los contiene, pero no solo es eso, Vicente, ya muy, muy rápido, sino que el presidente también ha llamado a los migrantes a no votar por ellos. Y eso es lo que les está pesando. O sea, el voto migrante sí tiene importancia y hacerlo visible también es relevante a la hora de la toma de decisiones colectivas. Y eso les está pesando bastante a los republicanos. Para cerrar, Miguel, comentario. Pues ha cambiado, no hay la menor duda que no solamente los cambios han sido internos, ha cambiado la política internacional. No por algo, López Obrador es el segundo presidente con mayor apoyo de su pueblo en el mundo. Me parece que eso marca exactamente lo que está haciendo. Hay un apoyo popular muy importante y es en lo que él se sostiene para hacer todos estos cambios que está haciendo muy importantes para el país. Y que se ha convertido también en un liderazgo importante en Latinoamérica, no lo digo yo, ahí están los diferentes mandatarios de países hermanos de México y bueno, incluso los que están confrontados con México que han tenido que pues aguantarse lo que piensa y lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi querida Nancy, ¿por qué no invitamos a la audiencia de Sin Censura, esta audiencia diferente, inteligente, para que esté al pendiente de lo que escriben, de lo que dicen, de lo que aportan al debate público desde sus trincheras también digitales? Nada más un último comentario muy rapidito. La izquierda en el mundo está pendiente de López Obrador y ahí está el caso del francés Mélenchon, que también es un izquierdista importante, muy descalificado también por la derecha, pero están pendientes. O sea, no solo es América Latina, es el mundo, la izquierda del mundo está pendiente. Y Corbyn, el inglés también, que ha además visitado nuestro país varias veces. Y más pendiente la derecha, Nancy. Bueno, además, sí, eso sí. Estamos en www.contralinea.com.mx, también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea y en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio. De lunes a viernes. En nuestro programa, sí, de noticias a las 10 de la mañana. Yo estoy más al pendiente de ustedes, Nancy Flores. Nuestra mesa de contradebate lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, ¿sí? Bueno, estamos al pendiente de lo que venga en esta edición para el fin de semana. Miguel, gracias, mi querida Nancy. Estamos al pendiente. Nos vemos mañana en otra mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV. Y esto no se acaba porque hay mucho más. Entrevistas, conversaciones, mentadas, mucho más aquí en Sin Censura, y por eso le pido que nos ayude suscribiéndose, sin sacar un centavo de su bolsillo, a nuestros 3 canales en YouTube, Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Y no se le olvide activar la campanita para ver si estos señores y señoras de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Avanzamos. Todos somos Sin Censura.